En la máquina anterior, de la configuración previa, lo que hicimos en la máquina 1 es haberle agregado un disco adicional, ¿cierto? Y lo que creamos fue un RAID. Eso lo teníamos listo y lo hemos hecho en otras ocasiones. Que incluso fue parte de la... Lo íbamos a incluir en la tarea 1, ¿se acuerdan? Primera evaluación. Que estuvieran replicados entre sí los discos y eso nos permitía alta disponibilidad en caso de fallas. Teníamos 2 discos duros replicados. Lo que hicimos ahora, en la misma máquina 1, fue agregar un disco duro más, también de 20 GB, ¿cierto? Y ese disco lo particionamos en partes iguales, lo más igual posible, ¿cierto? De 10.000 megas y el otro quedó de 9 punto algo. E hicimos 2 particiones y una le dimos por nombre respaldo y otra le dimos por nombre compartida. Ya hasta ahí fue lo que llegamos, para ir haciendo el resumen. ¿Sí? ¿Para qué utilizamos o para qué hicimos esa configuración? Estoy ya dando el resumen de la clase anterior. Fue para incluir en la máquina 2 un disco duro que no lo tenía físicamente, sino que lo sacó ¿de dónde? De la máquina 1. Por lo tanto, esta unidad la compartimos para que accediera el otro servidor y lo viese como un disco propio. ¿Hasta cuántos discos se pueden agregar virtuales de ese tipo? Hasta 24. ¿Ya? Entonces eso nos da bastante almacenamiento que no está físicamente en mi equipo, pero los puedo sacar de otras máquinas. Esa es la funcionalidad de mapear los discos de red. Eso fue lo que quisimos lograr. ¿Sí? Lo otro que queríamos configurar, para ir haciendo el resumen, que hicimos otra partición que se llamó respaldo. Y esa partición de respaldo la vamos a ejecutar para poder copiar el sistema operativo de la máquina en una partición, ¿cierto?, de emergencia. Es decir, si me fallan mis discos, tanto mi disco C o mi disco C, que son el disco 0 y 1 que están en RAID, tener el sistema operativo o la información principal que para mí es más importante. Por ejemplo, si tuviese base de datos, yo guardaría una carpeta donde está la base de datos y la respaldaría ahí. Y eso lo vamos a programar o lo podemos hacer en forma manual. Y para eso vamos a hacer un directorio, ¿cierto? O un disco que se va a llamar respaldo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? La idea de esto es hacer que el servidor 2 respalde su información ¿dónde? En este disco que está en la otra máquina. Porque si nosotros tenemos el mismo disco de respaldo en el mismo servidor y el servidor no enciende, ¿de qué nos serviría el respaldo? ¿Cierto? Es como decir, profe, tenía el trabajo en mi notebook y se me perdió el notebook. Está ahí dentro, se perdió. Entonces la idea es sacar la información del respaldo y mandarla a otra máquina remota. Por lo tanto, así como compartimos un disco hacia la máquina 2, lo que vamos a hacer también es que este servidor 2 respalde, por ejemplo, su unidad C, su sistema operativo o la carpeta más importante que usted considere, guardarla acá. ¿Ya? Y eso se puede hacer una vez al día, una vez cada una hora, programado una vez, ¿cierto?, a la semana, etc. Como nosotros queramos planificar esto. ¿Ya? Eso es como voy a ir dando el resumen antes de comenzar a trabajar. La 1 ya tiene cierto acceso a escritorio remoto, la 1 ya tiene otro usuario creado, tiene IP estática, está trabajando en modo red interna, todo lo que hemos configurado previamente. ¿Ya? Y incluso están los videos presentados. En esta configuración necesitamos puerta enlace. No. ¿Necesitamos gateway o no? No. No, está una red LAN, ¿cierto? Para otro taller sí quizás vamos a ocupar gateway. Algunas cosas que hay que considerar. Nosotros, ¿para qué estamos agregándole discos duros? ¿Para qué estamos haciendo este tipo de acciones? Para evitar, ¿cierto?, la tolerancia a falla. Y la tolerancia a falla no solamente se evita teniendo una mayor cantidad de discos duros, como tengo acá en la presentación, que es parte de la materia del MTA, recuerden, para la certificación de Windows Server, que ahí me dice que para evitar la tolerancia a falla, primero debo tener RAID. Eso ya lo cumplimos, ese objetivo, ¿cierto? Los discos duros están replicados. Pero también me dice que debo tener unidades suplentes de poder, la llamada UPS. Para los que fueron el otro día al rack de comunicaciones, la UPS, recuerden que era la batería que alimentaba energéticamente al servidor en caso de corte de energía. ¿Qué otra cosa eléctrica tenía adicional el servidor? Para evitar fallas. Tenía 2 fuentes de poder. 2 fuentes de poder redundantes, ¿cierto? Saca uno, conecto la otra. Ya. ¿Qué otra cosa se consideraba? Ahí está. Tarjetas de red. ¿Cuántas tarjetas tenía el servidor allá? 4. Tenía 4 y trabajaban como si fuesen una sola. ¿Cierto? Entonces, todas esas cosas se llama tecnología redundante.
para evitar las fallas posibles en el servidor y no deje su funcionamiento en forma errónea. Para los que estuvieron en plataforma, jóvenes, los del otro ramo, conversábamos nosotros para explicarle a los compañeros del sistema operativo que los data centers se catalogaban o se categorizaban por la cantidad de horas disponibles que estaba al año, ¿cierto? Y había categoría T1, T2, T3, T4. La T1 es la categoría máxima que logra un data center y que eso solamente los tiene Google, Amazon y alguna otra empresa. Y que significa que en un año podría estar completo ese data center una cantidad de minutos, que son 4 minutos, abajo. ¿Ya? WhatsApp, ¿cierto? Ya dejó de ser la plataforma T1, ¿cierto? Porque estuvo más de 4 horas, de 4 minutos abajo de la plataforma. ¿Cuánto estuvo? Como 4 horas. Entonces ya pasa a ser un T2, ¿ya? Baja de categoría. Para poder lograr nuevamente la certificación, tienen que asegurar que nunca esté abajo. ¿Ya? Así como en los data centers, jóvenes, para comentarle a los compañeros que le explicamos ese término, los servidores también tienen un tiempo de tolerancia a falla, que eso los voy a mostrar en un gráfico que tengo por aquí guardado. Esta es. Si nosotros la tolerancia a falla es en el servidor agregar más discos duros, ¿cierto? Agregar más fuentes de poder, UPS, el objetivo o este es el ranking con que se mide un servidor de alta disponibilidad. ¿Ya? Y estas son las categorías. Un servidor, se dice que está disponible 99%, es que tiene que estar encendido, ¿cierto? Los 365 días del año, y el máximo que puede estar abajo es 7.20 horas. Inactivo. Yo podría con eso certificar, mi servidor funciona 99% de uptime. Y así empieza la regla. Por ejemplo, está el 99,9 y me dice que en un año puedo estar, ¿cierto?, 0.76 horas abajo o 43.2 minutos. Está la siguiente regla, la regla de 99%,99, que me dice que puedo estar por mes 4.3 minutos abajo, y la más alta es la 99,9999, que como máximo puedo estar en un mes 2,59 segundos abajo. O sea, un pestañeo abajo el servidor, nada más que eso. Ya al año tiene que estar 31,5 segundos no disponible. ¿Quién puede lograr eso? ¿Cómo lo puedo lograr? O sea, en un año máximo tu servidor puede estar caído 31,5 segundos. Si yo logro esta disponibilidad, así como en los data centers lograba la categoría T1, la máxima, yo aquí logro la categoría que se llama Server 1. También está el ranking de servidores y de data center. Un servidor T1, un servidor categoría 1, es un servidor que en un año como máximo está 31,5 segundos abajo, fuera de servicio. Si paso el tiempo, empiezo a caer en categorías. Por ejemplo, el data center y los servidores de WhatsApp ya no están en el 99.999. Están aproximadamente, si estuvieron 4 horas abajo, estarían en la categoría 99,9% de uptime. Bajaron el ranking sustancialmente. Y solo porque esto de las 4 horas se compensaron en un mes. En un mes. Y la categoría me dice que en un año yo podría estar 4 horas abajo. Y están diciendo en un mes. O sea, de aquí a fin de año, para no bajar de categoría, no podría caerse nunca más. ¿Ya? Porque ya están justo en el límite. Así que esas son las especificaciones de alto rendimiento de un servidor. ¿Cómo lo logro eso? Haciendo los clusters, agregándole más fuentes de poder, agregando UPS, agregando más discos duros y todo lo posible para que el servidor no se apague. El servidor que yo vi en funcionamiento, revisando su visor de evento y su historial, de que estuvo encendido, fue un servidor FreeBSD que yo vi en bajo estado y tenía 11 años encendido. Y sin apagarse, sin reiniciar, ninguna baja. 11 años inactivo. O sea, sin estar inactivo en realidad. 11 años consecutivos. ¿Cómo lograron eso los administradores de sistemas? Aplicando todos estos métodos. ¿Ya? Un servidor que estaba ahí pero súper cuidado, con fuentes de poder, nunca se reinició, era un Linux, aquí corría sobre el sistema, sobre el hardware, por lo tanto 11 años es un buen nivel, un buen ranking que me indica que ese servidor podríamos decir que era 99,999% arriba en el año, no se caía nunca. ¿Ya?
Así que ya tienes su métrica también para poder definir cuáles son los procesos de un servidor y cuánto tiempo tiene que estar disponible. ¿Ya? ¿Por qué se aplica tanto esto? Porque hay contratos de por medio jóvenes. Cuando uno contrata un servidor de hosting o contrato o arriendo un servidor o yo le pago a alguien que me haga estas configuraciones, esa persona debe asegurarse de que el funcionamiento sea este. De lo contrario, si por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que lo entendamos todo. Si don Alexi hace un servidor y él me cobra una cantidad de dinero como ingeniero para configurar un servidor y me dice, su servidor que yo le configuré, le aseguro que funcione 99,99% de disponibilidad. Entonces él me está certificando, firmado en un documento, que mi servidor que me configuró, como máximo podría estar abajo 52 minutos en un año o 4,32 en el mes. Si yo, el primer día, mi servidor que me configuró Alexi y me cobró una cantidad de UTM por hacer ese trabajo, empieza a caerse más del tiempo que él me aseguró, cada minuto que pase, él me tiene que reembolsar. El contrato así lo asegura. Entonces se llaman los SLA, un contrato de aseguramiento de calidad. Cada minuto que está abajo, sobre lo que tú me dijiste que podía estar abajo, tú me vas a pagar la pérdida que tuve en mi negocio por cada minuto o hora que estuvo inactivo mi servidor. Imagínate que tú hiciste el contrato con un supermercado y el supermercado en una hora vende 2 millones de pesos en transacciones. Cada hora que esté abajo el servidor, tú tienes que pagarle esos 2 millones, ¿cierto? Más 25%. O sea, si el supermercado factura 2 millones, tú le vas a pagar 2.250.000 pesos por hora que esté abajo el servidor. Eso se llama contrato SLA. Pero ¿cuánto cobraste por hacer ese trabajo tú? Cobraste 10 millones de pesos. ¿Pero para qué? Asegurarme que funcione. Entonces, tú tienes que demostrar que esto funciona real. Cada minuto es crucial que esté abajo el servidor, ¿cierto? Porque es multa. Es multa que tú estás pagando. Imagínate a un caso más extremo que tú hiciste el contrato con Codelco. Y Codelco factura por hora aproximadamente 200 millones de pesos. Por hora. Imagínate que tus servidores mal configurados se caen y empieza el contrato a regir. Tú le aseguraste que iba a funcionar de esta norma y ha empezado a estar abajo una hora. Ya le debes 8 minutos a Codelco. Y de ahí sacan el promedio. Si en una hora vendía 200 millones de pesos, hay que sacar cuánto le tienes que pagar por minuto abajo. Y cada minuto que está abajo los servicios son lo que tú tienes que pagar más el 25%. Así que eso es lo que tú aseguras. Pero ¿cuánto fue el contrato que hiciste con ellos? Quizás tu tarifa, como empresa de sistemas, le cobró $1 millón por hacer el trabajo. Pero el contrato tienes que devolverle cada minuto que esté abajo a la empresa. Sí, ojo cuando te hagan contrato de administración de servidores y asegúrate el funcionamiento. Tienes que estar seguro de lo que van a hacer, ¿cierto? Porque la empresa puede hacer el contrato y te amarra. Sobre todo las empresas que trabajan 24/7, las viñas, ¿cierto? La empresa, los packings frigoríficos que están en producción y no pueden parar. Tú le aseguras eso. ¿Ya? Imagínate más riesgoso si tú configuras el data center de una torre de control aéreo. Así que, para que tengan ejemplos de lo que se refiere la alta disponibilidad joven, a eso se refiere. Hay una tecnología, ¿cierto?, que quiero parar acá, que se llama Cluster y que se aplica también, que por ahí la nombró el compañero ya, ¿cierto? Christopher, ¿nombró? ¿Qué es lo que es un Cluster? ¿Qué es lo que es Miguel? ¿Qué es lo que es? ¿Alguien nombró Cluster por ahí? Cluster, ¿alguien nombró? Cluster, ¿qué es un Cluster? Ojo, hay dos términos de Cluster. El término de Cluster 1 sería la unidad 0 de almacenamiento de un disco duro, ¿cierto? Se llama Cluster también, o MBR. Pero el otro concepto Cluster en sistemas operativos se le denomina a un grupo de máquinas que trabajan como si fueran una sola. Y eso se hace para evitar también las fallas en servidores. Así como nosotros en un servidor agregamos varios discos duros y trabajan en RAID, ¿cierto?, en conjunto, como si fuesen uno solo, también usted podría levantar varios servidores Windows Server, por ejemplo, y sincronizarlos como trabajase en una sola máquina.
Y eso se llama un clúster de servidores. En plataformas Windows, en plataformas Linux, no importa. Pero lo que hace el clúster es lo siguiente. Usted tiene 20 equipos. Todos tienen que tener el mismo sistema operativo servidor instalado. Por ejemplo, Windows Server 2008. La misma versión, estándar, he dicho. ¿Ya? Y de las 20 máquinas, elige una máquina que va a ser la maestra del resto. Por ejemplo, elijo la primera de acá. Esta máquina va a manejar al resto de las máquinas. ¿Ya? Y lo que voy haciendo ahí es parecido a lo que hice con el RAID, ir agregando equipos. Finalmente, voy a tener 20 equipos que se van a sumar su potencia de cálculo y se van a ver como si fuese uno solo. Entonces usted va a tener la potencia de máquina, por ejemplo, de 20 procesadores y 5. La potencia de máquina de multiplique 4 GB de RAM por equipo. Usted va a ver un servidor grande, pero no es que sea un servidor físico, son varios que están trabajando en conjunto. Y eso se llama un clúster, ¿ya? Eso se puede hacer también para sumar potencia de cálculo. Y eso también evita las fallas, porque de los 20 me podrían caerse algunos equipos y igual seguiría funcionando los clústeres, ¿cierto? Con mínimo el clúster funciona con 2 máquinas y tengo 20 máquinas. Se me tendría que echar a perder 18 equipos para que el clúster dejase de funcionar. Es como el RAID, lo mismo. Si el RAID tengo 4 discos, falla uno, igual se trabajan los 3 restantes. ¿Ya? Eso también se hace en sistema operativo y eso me asegura el buen funcionamiento. ¿Usted puede hacer un clúster con máquinas virtuales? Sí, pues es lo mismo. Yo podría levantar dentro de un PC físico 10 máquinas virtuales, todas iguales, y hacerlas que trabajen, ¿cierto?, como si fuesen una sola. Y lo que hacen es sumar potencia de cálculo, potencia de procesamiento. Bueno, se ve como una máquina grande, una máquina más robusta. ¿Ya? Lo ideal, teniendo los recursos, ya no es hacerla virtualizada, sino que hacerla física. Porque virtualizada depende de qué cosa, de la máquina anfitriona. Si se cae la máquina anfitriona, el clúster se cae igual. En cambio, si son máquinas independientes, falla esta máquina y la otra no afecta al clúster. Quedo con una máquina menos simplemente. ¿Ya? Entonces tenemos varias cosas para aplicar. ¿En qué sistema operativo se pueden hacer clúster? En cualquiera que sea versión servidor. Puede ser en un CentOS, en un Red Hat, en un Windows Server. ¿Ya? Clúster. Vamos a hacer un proyecto. Ahí sí, lo ideal sería hacer un clúster, por ejemplo, con equipos reales. Porque virtualizado igual se podría hacer como muestra. Pero la idea es que funcionen como físicamente el clúster. Todas tienen que tener el mismo sistema operativo y las configuraciones como yo les explicaba. ¿Ya? Para hacer la replicación y todo el taller con las carpetas compartidas. Primero a la máquina darle un nombre, ¿cierto? Bajar los cortafuegos. Ahora vamos configurando. IP. ¿Ya? La IP tiene que ser una IP y una máscara del mismo rango que estamos trabajando con el otro servidor. ¿Sí? ¿Gateway es necesario? No es necesario. Esta máquina mía va a ser la 1.11. Nada más. Ya. Yo le voy preguntando a ver si se van recordando las configuraciones. ¿Cómo bajar cortafuego? A ver. Está el panel de control. ¿Ya? Y ahí el feed, pero es que no sé. Listo, vamos bien. Segundo paso, ¿cómo cambiar nombre y darle grupo de trabajo al servidor? Ya. Primero computer name. Mi máquina se llama SBR2. Grupo de trabajo SBR2. Informática se va a llamar mi grupo de trabajo. ¿Ya? Voy a corroborar. Corroborar que se llame igual. Informática, sí. Y SBR1 mi servidor. Ya. ¿Se acuerdan ajustar performance? Ya. ¿Cómo se cambia la memoria virtual? A ver si se recuerdan. Jóvenes, por allá, en la galería. ¿Cómo se cambia la memoria virtual? ¿Para qué sirve la memoria virtual? Para la memoria que tiene interna y ampliarla perdiendo. Es una RAP adicional, ¿cierto? ¿Y el cálculo? ¿Cómo se efectúa el cálculo? La memoria real y la máxima es... ¿Cuál es la máxima? el doble. Por ejemplo, si tengo 1 giga... 1048.
Si tengo 1 giga va a ser 2048. Y la inicial, la mitad. Todo depende de la RAM que tenga, ¿cierto? Ya, vamos bien. ¿Cómo? A ver, otra pregunta. ¿Cómo creo usuario? Quiero crear otro usuario. Se va a inicio, ¿Ya? computer, management, Management, la artículo ahí, configuración, configuration, ¿ya? local user, Local user and group. botón derecho, new user, Creo un segundo usuario, nombre completo del usuario, ¿ya? una pequeña descripción del usuario, La contraseña, ¿qué características me pide? una mayúscula y la carácter. ¿Podemos cambiar esa política? ¿Se acuerdan? Sí, Para que no nos pida mayúscula ni minúscula. ¿Ya? ¿En qué parte se hace? Pero agreguemos un grupo. Yo creo que sea también. Lo saco de usuario. Aquí estamos haciendo casi un repaso general. Administrador y que también pertenezca a usuarios de escritorio remoto. Lo voy a ocupar para eso. ¿Ya? ¿Cómo saco la política de contraseñas? Que no me pida, acuérdense, que no me pida mayúscula ni minúscula. ¿Cómo cambio esa política? ¿Se acuerdan de eso? En la herramienta administrativa, Local Security Policy, ¿cierto? Luego voy a Account Policy, Password Policy, y por defecto viene habilitada. Esa política que se llama requerir complejidad de contraseña, incluso me explica. Y al deshabilitarla ya no me va a pedir más, ¿cierto? Mayúsculas ni minúsculas. ¿Cómo hago el cambio inmediato sin tener que reiniciar el servidor? ¿Se acuerdan de un comando? Sí, Hay un comando para no evitar reiniciar. GPU, Eso, muy bien. GP Update. del punto este cabrón. GP Update. Eso efectúa el cambio que recién hice sin tener que, ¿cierto?, reiniciar todo el sistema operativo. ¿Ya? Y ahora voy a reiniciar las contraseñas, voy a cambiarla por una contraseña, ¿cierto?, más corta. Ya por último voy a reiniciar la máquina en forma completa. ¿Cómo la reinicio con comandos la máquina? Porque también la puedo reiniciar o apagar con comando. Shutdown. S o A. ¿Cuál es la diferencia? Está el A y el S. El S apaga y el A reinicia. ¿Cierto? En Linux, ¿cómo es? Shutdown, espacio guión R para reiniciar y shutdown, espacio guión H para apagar. Acá se reemplaza la H y la R, se reemplaza por la S o por la A. ¿Ya? Si es guión o es slash funciona igual, ¿ya? No importa. Ya, ahora sí vamos a trabajar en la máquina 2, server 2. Con la ayuda de Don Alexis ya debería estar listo, ¿cierto? Sí. La configuración bien básica, el resto corre por parte de ustedes, darle IP, ¿cierto? Activar escritorio remoto, activar telnet y todo lo que hicimos en los talleres anteriores. ¿Ya? Ajustar rendimiento también, o performance. Ya, profe, estamos Ya. aquí. Conectividad entre ambas máquinas, ping de máquina a máquina, eso deberíamos estar listos, ¿cierto? Sí. Eso hay que hacerlo como primera instancia antes de empezar a configurar. Los ping jóvenes yo los puedo cambiar y agrandar la cantidad de ping a realizar. Miren, comando ping
y antes del IP usted agregue el valor -n o -n o /n y luego la dirección IP, ¿cierto?, a la cual quiere llegar. Vamos a ver si nos funciona con el slash. Miren, ping espacio /n y luego la cantidad de ping que quiere hacer. Por ejemplo, quiero hacer 6 ping y luego la IP remota. Aquí usted podría definir, quiero hacer 100 ping, 50, 20, lo que usted quiera. ¿Ya? Porque por defecto, ¿cuántos ping hace el protocolo? 4. En Linux son ping infinitos, ¿cierto? Y hay que parar la cantidad de ping con control C. En Windows yo también podría hacer un ping infinito con -t. Aquí también yo puedo definir los ping. ¿Qué le agrego el comando? Luego la palabra ping, slash o menos n y luego la cantidad de ping y luego el IP. Mira. Yo puedo definir cuántos ping. Ahora se te pega. A lo mejor se me... ¿Ya? Otra cosa que nosotros podemos hacer también, el ping infinito que es -t, ¿cierto? O /t. Y también queda haciendo un ping en un bucle. ¿Sí? Son cosas, comandos que tenemos que aplicar nosotros para ir probando los sistemas. ¿Cómo detengo los ping? Control C, ¿cierto? Miren, ¿cuántos paquetes o bytes está enviando por ping? En bytes, ¿cuánto dice que son? 32. Es muy poco para hacer un ataque de denegación de servicio, un ataque de DOS. Si mi tarjeta de red tiene 100 megabytes, miren, tengo 100 megabytes en mi servidor, una tarjeta fast Ethernet, y yo le estoy haciendo un ping de 32 bytes, ¿en qué afecta a la tarjeta de red? En nada, ¿cierto? Un ataque de DOS significa que muchas máquinas le hacen un ping a una máquina remota. ¿Ya? Si todos hacemos un ping, por ejemplo, a la máquina de Alexis en un momento, ¿qué le va a afectar a la máquina de Alexis? Ni siquiera nada. Nada. Porque cada ping que estamos haciendo, ¿cuántos bytes está enviando? 32 bytes. Y la tarjeta de él es de 100 megabytes. Entonces, ¿cuánto es? La nada misma. 10 equipos que le hagan un ping recién están mandando un ping grande de 3,2 megabytes. Por lo tanto, para colapsar una tarjeta de red, la cantidad de equipos que hacen ping tiene que ser mayor al ancho de banda de la tarjeta. O sea, para que tu tarjeta de red recién se colapse con una denegación de servicio, deberían hacer ¿cuántos ping simultáneamente? 3000 equipos haciendo ping al mismo tiempo, recién afectaría tu tarjeta de red y botaríamos tu servidor. Hacer un DDoS, un ataque de denegación de servicio. Pero ¿cómo podemos hacer eso más mágicamente? Y teniendo menos máquinas, agrandando los paquetes IP de los ping. Ejemplo. Un ping yo lo puedo extender de la siguiente forma. -L Mira lo que estoy haciendo ahí. Chicos. Ping, la IP menos o /L, ¿ya? Y luego el parámetro, 65.000. Yo le estoy dando un ping mucho mayor. En vez de mandar 32 bytes, estoy mandando 65.000 bytes, que eso representa 6,5 megas. O sea, bastarían ¿cuántas máquinas haciéndole ping a un servidor para botarlo? Si cada máquina, cada cliente manda 6,5 megabytes y tu tarjeta es de 100 megas, con 10 equipos estoy mandando 60 y algo megabytes. Con 20 equipos, ¿qué hago? Haciendo ping a tu máquina, la boto. Y no necesito los 3000 equipos haciendo ping. Con 20 equipos. Porque lo que hice fue agrandar el paquete de bytes a enviar. En vez de mandar 32 bytes, estoy mandando 65.500 por cliente. O por atacante en este caso. ¿Ya? Así ustedes pueden agrandar su paquete de ping. Pero chicos, vamos a lo nuestro. Configuración. Primero, jóvenes, debo desde el equipo 2, del servidor 2, ver el disco compartido del servidor 1. Para hacer eso, ¿cierto? Y poder agregarlo a mi máquina, usted lo primero que va a hacer, dentro de la pestaña que dice, o sobre la pestaña que dice Network, botón derecho, hay una opción que dice mapear disco de red o map network drive, mapear disco de red. ¿La vio?
Mapear disco de red significa buscar un disco que está en otra máquina y traerlo como si fuese mío. La máquina 2, ¿cuántos discos tiene? Uno solo. Y lo que voy a hacer es buscar el disco de la otra máquina y traerlo para mí. Para que eventualmente tenga 2 discos duros. Pero físicamente tengo instalado uno. El otro está en otra máquina en la red. ¿Cuántos discos podría tener de esa forma? 24. ¿Ya? Mapear disco de red. Me pregunta, ¿la letra del otro disco tiene que ser la misma letra del que voy a compartir? En este caso le dimos letra Z. En el otro también tiene que ser la letra Z. Y luego debo declarar la ruta con los símbolos backslash. 2 backslash al principio. On screen keyboard. Y en 1000 años no voy a poder hacer. Para asociar una tecla que no tengo. ¿Ya? Sería backslash, la dirección IP de la otra máquina de la que está compartiendo el disco, backslash 1 al final, y para terminar tiene que ser la letra del disco que compartió la otra máquina, que en este caso sería Z y con mayúscula. Tiene ¿Sí? que ser con mayúscula. La con mayúscula. Entonces estamos diciendo, vaya a buscar el disco a ese servidor, ¿sí? Con esa ruta. Y le das luego a Finish. Así nos resulta todo bien. O si nos pide parámetro de seguridad. Ya. Hay que fijarse el IP, si corresponde.